Bienvenidos al quinto y último capítulo de esta clase introductoria, que es una visión general de las nanotecnologías. Ahora hablaremos de otro efecto que es muy importante en nanoescala, que son los efectos de superficie. Cuando uno toma un sólido, uno puede tener un número de átomos total. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño cubito formado por 4096 átomos y una parte de esos átomos está en la superficie. Cuando uno tiene generalmente un fragmento macroscópico de un sólido, generalmente la superficie no cuenta nada con respecto al resto del sólido. Si uno tiene 10 a la 21 átomos, por ejemplo, generalmente va a tener 10 a la 15 átomos en la superficie, o sea, 7 u 8 órdenes de magnitud menos que lo que uno tiene. Pero cuando uno tiene un objeto que tiene solamente unos 4000 átomos, casi un tercio de esos átomos están en la superficie. Ahora, si uno lo divide todavía más, va a tener uno todavía casi más de la mitad en la superficie. Y si uno divide cada uno de estos cubos en 8 cubos más pequeños, uno va a tener prácticamente más del 90% de los átomos en la superficie. Si uno grafica el número de átomos en superficie con respecto al tamaño, se va a dar cuenta que por arriba de cierto tamaño que excede los nanómetros, ya uno va a tener prácticamente una cantidad muy pequeña de átomos en superficie, pero cuando uno se acerca a los centenares de nanómetros o a los nanómetros, ya tiene una cantidad apreciable de proporción de átomos en superficie y efectivamente, si uno corta infinitamente el material y lo convierte en un átomo único, el 100% de los átomos va a estar en superficie. De ahí que en los nanomateriales la superficie, lo que es el área específica, el área sobre el volumen, empieza a ser extremadamente determinante. ¿Por qué es importante la superficie? ¿Qué es lo que pasa con un átomo cuando está dentro del sólido o en la superficie de un sólido? Ocurre que las energías y los entornos de los átomos que están dentro del sólido o en la superficie son completamente diferentes. Un átomo que está adentro, por ejemplo, de este metal, que tiene un cierto empaquetamiento compacto, un átomo va a compartir enlaces, por así decirlo, con 12 átomos vecinos a su alrededor. El potencial que ese átomo va a sentir, que tiene que ver con la cohesión de ese sólido y tiene que ver con su energía y con su estabilidad, va a estar dada por los enlaces y con las interacciones que tenga con sus 12 átomos vecinos. Ahora bien, un átomo que está situado en una cara va a tener 8 átomos vecinos, con lo cual el potencial va a ser diferente. Y uno que esté en una punta va a tener simplemente 3 átomos vecinos, con lo cual va a ser va a estar unido de una manera, por decirlo así, muy débilmente. Es decir, cuando uno tiene una superficie, uno lo que tiene es básicamente átomos cuyo entorno está insatisfecho y que por lo tanto son más, por así decirlo, son más inestables. Esto se traduce en nuestras ecuaciones termodinámicas en que se le agrega un pequeño término que se conoce como energía de superficie, que es un término generalmente positivo. Es decir, crear una superficie implica tener átomos insatisfechos y por lo tanto eso genera una energía superior. Por lo tanto, la energía de Gibbs aumenta. Y ese aumento está dado por dos cantidades: por cuánta área yo estoy creando y por cuánto es lo que se conoce como la tensión superficial, es decir, la energía por unidad de área que es necesario entregar para, digamos, crear esa superficie. Consecuencia: crear superficie implica tener cierta inestabilidad. Esta inestabilidad se ve reflejada en este término. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno tiene nanopartículas pequeñas, como vimos antes, la fracción de átomos en superficie es más grande, por lo tanto las nanopartículas en general tienen una estabilidad menor que la fase. Es decir, una nanopartícula de oro va a tener una energía mayor, o sea, una estabilidad menor que un fragmento macroscópico de oro. Otra cosa es que cuando yo tengo dos alternativas, de dos fases alternativas, bueno, a lo mejor comparando la energía de la fase o el potencial químico de la fase y la energía de superficie, a lo mejor esas estabilidades se dan vuelta y uno tiene un alótropo, por ejemplo, que es más estable que otro por tamaño.
y después uno tiene algunos otros efectos que pueden estar debidos en la curvatura. Entonces las superficies intervienen en primer lugar en la energética de estas fases. Esto se ve claramente cuando uno observa los cambios en propiedades intensivas como el punto de fusión. Este es un experimento muy viejo, hecho por Buffat y Borel en 1976. Ellos medían en un microscopio electrónico de transmisión cuál era la temperatura de fusión de nanopartículas metálicas. Lo que observaron es que esto lo hacían como ustedes lo hacen en un laboratorio midiendo una temperatura de fusión de un sólido, solo que ellos lo hacían con un microscopio electrónico porque podían identificar la nanopartícula y cuando se fundía en función del tamaño. Entonces lo que ellos observaron es esta ley que pueden ver aquí, que a medida que se hacen más pequeñas las nanopartículas, la energía, digamos, la temperatura de fusión es más pequeña. Esto a partir de un montón de datos da esta curva tiene un aspecto logarítmico y se puede entender por la intervención de la superficie en la energía de transición de fase de sólido a líquido. Es decir, como no ocurre, cambia una propiedad intensiva, en este caso la temperatura de fusión, en función del tamaño. ¿Esto es mágico? No. Esto se puede explicar, como decía Feynman, con la termodinámica que ya sabemos. Los átomos que están adentro tienen cierta energía, los átomos que están afuera tienen otra energía, y cuanto mayor sea la proporción de átomos que estén afuera, más fácil va a ser fundir estas partículas, porque la energía superficial va a adquirir más importancia. Esto se puede entender perfectamente si uno hace, esto es un ejercicio interesante para hacer, y simplemente nos pone, uno puede comparar la energía de transición, ya sea como un delta G, o como una energía libre de Gibbs, o como una energía libre de Helmholtz, en función de cuáles son las energías superficiales y las energías superficiales del líquido y del sólido que varían con la temperatura, y uno obtiene este apartamiento de la temperatura de fusión en función de la diferencia de energías superficiales entre el líquido y el sólido, pero también de 1 sobre R, que se conoce como un término de Kelvin. Entonces, efectivamente, no es una cuestión de algo mágico, sino es una cuestión de considerar un sistema termodinámico que tiene limitaciones, es decir, que tiene un cierto tamaño. Esto también se usa en nucleación y seguramente lo vean, estos efectos de superficie en nucleación y crecimiento, cuando vayan a la clase de nucleación y crecimiento. Lo importante es que los nanomateriales, al generar superficie, cambian muchísimo sus energías, pero cambian también ciertas constantes físicas. Imagínense que ustedes tienen una partícula y que la cortan. Los átomos que están en la superficie no van a tener las mismas distancias con los otros átomos como las que están adentro. Los átomos que están en superficie, con tal de tener un número de átomos menor más cerca, se comprimen un poquito, se contraen y eventualmente se reconstruyen. Esto se observa por difracción de rayos X y por otro tipo de técnicas, que a medida que disminuimos el diámetro de las nanopartículas, la constante de la célula, es decir, la distancia promedio entre los átomos, se hace cada vez más chica. Esto lo que nos dice es, nuevamente, acá lo que está cambiando, al generar una superficie, al cambiar el tamaño, está cambiando la densidad, que es otra variable otra propiedad que creíamos que era totalmente intensiva, que era solo típica de la materia. Bueno, es típica también del tamaño. Bien, como consecuencia, hay un montón de consecuencias. Todos quienes trabajan con óxido de titanio saben que el óxido de titanio estable es la fase de rutilo, pero la anatasa tiene una energía menor, una tensión superficial menor. Al ser menor la tensión superficial de la anatasa termina siendo más estable cuanto más chiquitas son las nanopartículas, por ejemplo. Entonces, muchas veces uno obtiene nanopartículas que son de anatasa. Uno esperaría obtener rutilo porque es más estable el rutilo termodinámicamente, pero la anatasa termina siendo más estable porque su superficie es menos inestable que la del rutilo.
¿Mm? También esto tiene consecuencias en la solubilidad. Si uno se da cuenta de que las partículas, al ser más pequeñas, presentan un término de energía superficial mayor, esas partículas más pequeñas van a ser más inestables y por lo tanto se van a disolver más fácilmente. Esto es lo que se conoce como la ley de Osbach-Freundlich, en la cual uno puede establecer una relación entre la solubilidad de una partícula de radio R y el sólido macroscópico, o sea, con R igual a infinito, que es inversamente proporcional al radio de la partícula y está metida acá la energía superficial. Cuanto mayor sea esta energía superficial, más inestable va a ser la partícula. Cuanto menor sea la partícula, más inestable va a ser la partícula. Esto es de suma importancia en muchísimos trabajos de nanotecnología. Por ejemplo, uno puede tomar un fármaco, nanoestructurarlo y por lo tanto hacerlo más soluble. Al hacerlo más soluble, va a cambiar completamente la farmacocinética. O uno puede tener partículas más grandes y más chicas en contacto, y estas partículas más grandes y más chicas, las más grandes van a ir ganando tamaño a expensas de las más chicas que se van a ir disolviendo. Entonces uno puede usar estas estrategias, por ejemplo, para purificar nanopartículas de un determinado tamaño. Esto se conoce como digestión. Por último, déjenme hacer un pequeño corte sobre las fuerzas que son importantes. Nosotros como humanos nos importan, por ejemplo, las fuerzas de la gravedad, la fricción, el peso. Bueno, estas fuerzas no son importantes en el nanomundo. Las partículas son muy poco pesadas, son muy livianitas. Al ser muy livianitas, las fuerzas electrostáticas, las fuerzas locales son muchísimo más importantes y entonces todas las fuerzas, tanto electrostáticas como todas las fuerzas de Van der Waals, terminan siendo muchísimo más importantes, por ejemplo, que el peso, que es una fuerza relevante en el mundo macroscópico. Las fuerzas locales pueden ser un montón, todas las que nos enseñan en nuestros primeros cursos de química, fuerza de dispersión, enlaces de hidrógeno, enlaces electrostáticos, interacciones hidrofóbicas como las que se ven, por ejemplo, entre biomoléculas, aminoácidos, por ejemplo, superposición de pi, etc. Y esas fuerzas nos dirigen, por ejemplo, hacia un montón de nuevos mundos. Acá tenemos dos nanopartículas. Esto ha sido hecho en el laboratorio por Angie Ramírez y María José Gatas, junto con Marina Simián en nuestros laboratorios. Y estas nanopartículas fueron dirigidas hacia estos pelos de esta célula que tiene cáncer, que expresa determinados receptores, y es más importante la interacción de estas partículas mediante ciertos fragmentos moleculares que están en su superficie con estos receptores que están aquí en estos pelos, y esas interacciones son las que mantienen a estas partículas sobre los pelos específicamente, dando una idea que no importa el peso, no importa el movimiento browniano, sino que lo que importa son efectivamente las interacciones largas, las interacciones específicas. Otra cosa que sucede es que si uno tiene, por ejemplo, un líquido atrapado en un nanocanal, las interacciones del agua con la pared del líquido van a hacer que las moléculas de agua que están fluyendo por el canal tengan un cierto gradiente. Las moléculas que están más cerca de la pared van a tener una fuerte interacción con la pared, se van a orientar y ese agua va a estar como congelada. Eso es lo que se ve en experimentos y en cálculos. Uno ve que dentro de un caño, por ejemplo, que tiene casi 3 nanómetros de diámetro, es decir, caben 10 moléculas de agua, en el centro de este poro que está mojado, la densidad es de 1, pero a medida que uno se va hacia las paredes comienzan estas oscilaciones. ¿Qué quieren decir estas oscilaciones? Bueno, que acá muy cerca de la pared, esto es ya en el diámetro, el agua va a haber una capa de agua como congelada. Acá no hay nada en el medio porque acá hay una segunda capa de agua. Y acá hay una capa de agua parcialmente organizada. Entonces fíjense la maravilla de esto, que solamente el agua que está en el centro del poro es realmente líquida. Todas las demás aguas tienen cierta correlación, es decir, todas las aguas están de alguna manera interactuando contra la pared. Cuando este poro ya tiene 5 nanómetros, ya el centro del poro es bastante líquido, pero todo esto se circunscribe, todas estas grandes interacciones que son importantes, a las cercanías de la pared, y el agua ya en un túnel de 5 nanómetros de diámetro es mucho más líquida. Esto es súper importante en aplicaciones como cromatografía, separación de partículas o absorción o incluso catálisis. Entonces, los líquidos
dentro de un nanoporo, así como los electrones dentro de una nanopartícula estaban confinados, los líquidos dentro de un nanoporo también lo están. Estos son otros de los efectos que son de mucho interés en el confinamiento en nanoescala. Los llamo a preguntarse y que me hagan ustedes alguna comparación entre, por ejemplo, una fuerza peso y una fuerza electrostática entre objetos macroscópicos y microscópicos y vean qué les dan. Es un lindo ejercicio para pensarlo. Aquí les dejo la idea, pueden pausar, copiarlo y después lo podremos discutir en su momento. Por último, quería resumir. Cuando uno agrega una superficie, las superficies de los nanomateriales son enormes, la energía superficial empieza a ser muy protagonista, hay por lo tanto un enorme cambio de propiedades intensivas que se puede explicar perfectamente con sistemas termodinámicos de tamaño finito. Cambia la temperatura de fusión, cambia la estabilidad de fases, cambia la solubilidad, cambia hasta la densidad. Todo ese juego de interacciones y de fuerzas nos hace que cada vez que nosotros metemos una interfaz vamos a tener nuevas interacciones y nuevos efectos en la interfaz, y si por ejemplo uno tiene un poro va a tener confinamiento de un solvente. Ahora, como decía Feynman, sabemos mucha física y sabemos mucha química, entonces no cambia lo fundamental, no hay nada que sea inesperado, es cuestión de tener en cuenta cuál es el sistema que estamos viendo. Sistemas que tienen límites, no sistemas infinitos. Todos estos sistemas, en muchos casos, los podemos explicar muy bien si entendemos cómo están formados y cuáles son las nuevas fuerzas que aparecen, que en este caso, para este particular video, son las interacciones y son las energías superficiales. Bueno, la conclusión general es que las propiedades intensivas, tanto la absorción de luz, el punto de fusión, la densidad, el magnetismo y otras son funciones de tamaño. Eso es la clave del nanomundo. Y ustedes hoy en día tienen derecho a sentirse asombrados. Y en el resto del curso vamos a ir aprendiendo mucho más sobre estos aspectos básicos y también sobre aspectos avanzados. Bueno, les agradezco muchísimo toda su atención. Este es el final de la primera clase. Espero que haya quedado claro que el nanomundo es maravilloso, que tenemos unos cambios impresionantes de propiedades que vamos a aprovechar en todo el resto del curso. Muchísimas gracias por su atención.